nosotros, un buen judío tenía que aprenderse los salmos de memoria, ¿verdad? Y eso era hacerlo en la escuela, ¿verdad? Desde que eran pequeños les empezaban a enseñar y empezaban a memorizar estos salmos, ¿verdad? Entonces, para el judío la memoria era muy importante porque era parte de la tradición. Tiempo después se creyó conveniente poner las cosas por escrito, ¿verdad? Entonces ya se empezó ahora sí con esta cultura de poner las cosas por escrito. Desde luego que las importantes. Entonces se empezaron a fabricar estos rollos, estos pergaminos que se guardaban celosamente en la sinagoga, ¿verdad? Donde se leían, donde se guardaba celosamente esta revelación de Dios, ¿verdad? Entonces así podemos contemplar esta revelación por medio de así nos llega por medio de la tradición y por medio de la escritura. Habrá que distinguir las dos. Por tradición podemos entender que es el Evangelio mismo, ¿verdad? En definitiva, la persona de Jesús y la manera en que es transmitido y comunicado, ¿sí? La tradición es el Evangelio mismo en cuanto a la buena nueva de Cristo, pero también cómo es transmitido. Dígase la liturgia como la conocemos, es tradición, ¿verdad? Dígase los textos de los santos padres, dígase textos antiguos que no pertenecen a la Sagrada Escritura, pero que meditan sobre ella, se consideran también tradición, porque también ahí se va transmitiendo precisamente esta revelación de Dios. Y como conocemos y a lo que venimos, ¿verdad? La Sagrada Escritura, que es la consignación por escrito de una tradición vital que conserva en su frescor la memoria de las intervenciones salvíficas de Dios en la historia, ¿no? Porque les decía, este Dios que sale al encuentro del hombre, que entra en su historia y que se han puesto por escrito. Entonces, esa es la Sagrada Escritura. Datos generales de la Escritura, pues podemos conocerla por muchos nombres, ¿verdad? La Sagrada Escritura, Biblia, Sagrada Escritura o Sagradas Escrituras, libros sagrados o libro sagrado o palabra de Dios escrita. El autor, causa o origen, pues el Espíritu de Dios, ¿verdad? Hay que tener siempre por cierto esto. La Sagrada Escritura, su autor divino es el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Pero también hay un autor humano, ¿verdad? No solamente es el autor divino, sino también hay un autor humano, ¿verdad? Que es quien escribe. Autores humanos literarios, por eso le ponemos. Pues son múltiples y variados, algunos anónimos y otros seudónimos. Es decir, algunos no sabemos cómo se llaman y otros utilizaron el nombre de personajes famosos de la época, ¿verdad? Porque así se acostumbraba en ese entonces. Entonces tenemos dos autores, el autor divino, que es Dios, es decir, la Escritura que es inspirada por Dios, pero Dios no baja y le agarra la mano al hombre, sino que le inspira lo que hay que escribir. Entonces también tenemos un autor humano, que es el que escribe. Por eso les comentaba, cuando leemos un texto, no solamente leemos esta obra salvífica de Dios, sino que vemos la obra salvífica de Dios en una historia muy concreta, ya sea de una persona, de un pueblo o de una comunidad. Como hay un autor humano, tiene un estilo propio de quien lo escribió. Por eso en la Sagrada Escritura, en sus diferentes libros, vemos diferentes géneros, diferentes estilos de escritura, porque los autores humanos pues son diversos. ¿Cuál es el contenido? Es la historia de la salvación que tiene su centro y culmen en Jesús. Ese es el contenido esencial de la Sagrada Escritura. Es la historia de la salvación que tiene su centro y culmen en Jesús, ¿verdad? El Antiguo Testamento prepara el camino y nos apunta hacia Cristo, que es el culmen de la revelación de Dios. Y el Nuevo Testamento da testimonio de este Cristo que se encarna y que nos ofrece la vida eterna, que nos redime, que nos salva, ¿verdad? Entonces toda la Sagrada Escritura apunta a Jesús como este culmen de la revelación, ya que es Dios, pues que se hace hombre, ¿verdad? ¿Qué mayor culmen que ese? ¿Cuál es la finalidad? Ya lo comentábamos, nuestra salvación. Esa es la finalidad de la revelación, nuestra salvación. ¿Cuál es la unidad? ¿Por qué decimos unidad y diversidad? Unidad por su origen, ¿verdad? Su contenido de historia de salvación y su finalidad. Es
Todos los libros de la Sagrada Escritura, todos apuntan hacia esto, hacia la salvación del hombre, ¿verdad? Esa es la unidad, y que son inspirados por Dios, todos los libros, ¿verdad? Los 46 del Antiguo y los 17 del Nuevo, todos son inspirados por Dios y apuntan a nuestra salvación. ¿Y por qué son diversos? Les decía ahorita, por la variedad de autores humanos, épocas, pensamientos, enfoques y estilos. No es lo mismo leer Hechos, nos ilumina y nos guía por su mismo Espíritu, y en el Espíritu descubrimos la revelación. Ya hasta que llegue el Espíritu Santo, medio empezamos a entender qué onda con Jesús. Hablo de las primeras generaciones de los cristianos, ¿verdad? Entonces digo, pensaban que iba a regresar ya, ¿verdad? En tantos días Jesús va a regresar. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que no regresaba Jesús, ¿verdad? Que no regresaba. Entonces empezaron a formar comunidades. Las primeras comunidades de cristianos, que en ese entonces no eran cristianos, ¿verdad? No se conocían como cristianos. Roma, de hecho, era el imperio que dominaba en ese entonces gran parte del territorio conocido, ¿verdad? En especial allí, Judea y sus alrededores. Pensaban que los cristianos, como conocemos nosotros, eran una secta judía, ¿verdad? De hecho, los apóstoles siempre se consideraban judíos, pero con este plus de Jesucristo, ¿no? Pero ellos siempre se consideraron parte de este pueblo judío o parte de esta religión judía. Fue hasta años, décadas, siglo I después, que se le empieza a denominar cristianos y que ya se les entiende como una comunidad aparte, como una cosa separada de los judíos. Entonces, los primeros cristianos empiezan a formar comunidades, empiezan a formar familias, empiezan a conformarse iglesias, ¿verdad? Es decir, comunidades que experimentan esta acción de Jesucristo. Y lo primero que los apóstoles hacen, ¿qué es? Pues platicar sobre Jesús. Es la revelación, ¿verdad? Es el querigma famoso, ¿verdad? Lo primero que hacen es platicar sobre Jesús. Pues claro, ¿verdad? Pues que Jesús se encarnó, que fue bautizado, que predicó, algunos dichos de Jesús que se acordaban, algunos hechos que recordaban de Jesús, algún milagro que vieron o que escucharon, ¿verdad? Y lo empezaron a contar, ¿verdad? A los que no lo conocían, ¿verdad? Ya llegaba Pedro con una comunidad, oigan, al fin hablar de Jesús, ¿verdad? Y ustedes, ¿quién es Jesús, verdad? Mire, pues ya les empezaba a decir, ¿verdad? Y se formaba una comunidad, muy bien, ya formada, con permiso, ¿verdad? Y se iba a formar otra iglesia. Oigan, ¿saben que les vengo a hablar de Jesús? Y les empezó otra vez a decir las cosas. Se formaba otra comunidad. Y así los apóstoles andaban formando comunidades sobre Jesucristo que nos trae la salvación y que nos trae la vida eterna, ¿verdad? Entonces las comunidades empezaron a tomar camino, ¿verdad? Y así había iglesia juánica, iglesia paulina, ¿verdad? San Pablo que caminó muchísimo y que evangelizó muchísimo tiempo, ¿verdad? Y muchísimos kilómetros de aquel territorio conocido. Se formaron muchísimas comunidades. Estas comunidades tenían la necesidad de saber más de Jesús. Entonces empezaron a escribirse, ¿verdad? Es decir, les decía, por ejemplo, yo formo esta comunidad, ya están bien formados, hacemos ministros, hacemos comunidad, y ya, los abandono, los dejo, ¿verdad? Como encaminaditos, ¿verdad? Y me voy con esto. Pero luego escucho que acá tienen problemas, ¿verdad? Pues que se peleó por el consultanito, que el cofrecito, que no sé qué, estas cosas, ¿verdad? Que hacemos, ¿verdad? Entonces, el apóstol se da cuenta de eso y les escribe una carta. Hijos míos, como empiezan las cartas, ¿verdad? Hijos, hijitos, ¿verdad? Me he enterado que les pido que recuerden a Jesucristo, que es la verdad, que es el camino, que es la vida eterna. Y se las enviaba, ¿verdad? Ellos reciben la carta, se llenan de este mensaje del Evangelio, ¿verdad? Primeros rasgos del Evangelio, ¿verdad? Y la conservan la carta. Llegan nuevas generaciones de esta comunidad, llegan nuevas personas a formar la comunidad, le enseñan la carta. Mira, ¿verdad? Le platican sobre Jesús, ¿verdad? Tradición oral, y le enseñan la carta. Tradición escrita. Mira, quien nos fundó, Pedro o Pablo, quien fuera, ¿verdad? Nos escribió esto. Qué padre, ¿verdad? Déjame la copio, ¿verdad? Está bien padre. Entonces ya copiaba la carta, ¿verdad? Así tal cual.
se empieza a dar esta parte de los escritos. Luego había comunidades pues que no se conocían, no es como ahora que publico en Facebook, ¿verdad? Aquí Juan fundando una nueva comunidad, ¿verdad? Y a todos se enteran. Pues no, antes no era así, ¿verdad? No se enteraban tan fácil. Bueno, las comunidades también, ¿verdad? Poco a poco se dan cuenta que hay más comunidades ya cristianas para ese entonces, ya tenían el nombre de cristianos o cristianas. Y empiezan a intercambiar cartas. Es decir, enviaban personas, mira, a nosotros nos fundó Pedro, qué padre, a nosotros nos fundó Pablo, ¿verdad? Y nos escribió esta carta, mira qué padre, déjala copio. A mí Pedro me fundó y nos escribió esta, mira qué padre, te la enseño, ¿verdad? Mira qué bonita, ¿verdad? Y le empezaban a copiar y empezaban a compartir estas cartas famosas o estos escritos, ¿verdad? Después los apóstoles obviamente mueren, ¿verdad? Se dan cuenta que Jesús, quién sabe cuándo va a regresar, ya lo seguimos esperando, la parucía, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que hay que poner las cosas por escrito, porque así la tradición oral se empieza a perder. Aunque el judío es muy fiel para transmitir, humanamente se nos van perdiendo las cosas, ¿no? Es como esta famosa dinámica del teléfono descompuesto, ¿verdad? Que yo digo una frase a una persona, esta se la dice a otra persona y así se va transmitiendo en la oreja, ¿verdad? Hasta que el último escucha algo totalmente distinto a lo que dije yo. Así la tradición oral tiene este defecto o esta limitante de que se va perdiendo con el paso del tiempo. Y nunca está la señora que le pone de más, el señor que le pone de menos, ¿verdad? Entonces se empieza a deformar esta tradición oral. Entonces los apóstoles de la segunda generación, ¿verdad? O sea, ya no los acompañaron a Jesús, sino de la segunda generación, se dan cuenta que hay que poner las cosas por escrito. Y empiezan a escribir los primeros evangelios, los dichos y hechos de Jesús. Y empiezan a conformarse como las cartas, empiezan a redactar, ¿verdad? Empiezan a redactar estas cartas. De los evangelios más antiguos que tenemos, no tenemos ningún original. Los evangelios que escribieron los apóstoles de esta segunda generación de cristianos, no los tenemos, no nos llegaron. Tenemos copias del siglo I, II, por ahí, pero de los primeros años no tenemos ninguna, ¿verdad? Pero pasaba lo mismo. Mira, escribimos este evangelio, ¿verdad? Esto que nos acordamos de Jesús, más o menos lo acomodamos según, ¿qué les decía? Según el autor, ¿verdad? Es decir, primeros evangelios, el primero que se cree que es el más antiguo es el de Marcos, y uno que conocemos como Fuente Q, no sabemos cómo se llama. Hay una teoría que habla del inicio de los evangelios, que existían dos. Es la teoría más aceptada por los biblistas. Una fuente que es Marcos y otra fuente que es llamada Q, ¿verdad? Porque tiene una palabra que significa fuente que empieza con Q, ¿verdad? Cuelito, algo así, ¿verdad? Entonces le conoce como fuente Q. Bueno, entonces estos dos evangelios, ¿verdad?, se escriben por separado. Entonces les digo, se escriben según el autor y según la circunstancia. Entonces yo, Marcos, ¿verdad?, quien fuese ese autor, porque desde luego que Marcos ya no vivía para ese entonces, ¿verdad?, empieza a redactar, ¿verdad? Y él redacta según su habilidad humana, inspirada por Dios, desde luego, porque ya decíamos, en una época muy concreta, ya sea persecución o no, y para una comunidad en concreto. Marcos, el escritor de este evangelio, no pensó, voy a escribir un evangelio bien padre para que todos los cristianos de todas las generaciones, ¿verdad?, allá en el Señor San José, en México, puedan leerle en misa, ¿verdad? O no, ¿verdad? No piensa en esas cosas. Él piensa y está pensando en su comunidad, ¿verdad?, donde él está, o la que él fundó, o la que le toca dirigir. Entonces escribe según su capacidad y según la comunidad a la que él escribe.